Continuamos con la historia de Mesopotamia en el tercer milenio antes de Cristo. En una primera parte vamos a ver el período protodinástico. Recordemos la cronología esquemática de la historia de la antigua Mesopotamia que presentábamos la clase anterior. Y en ella podemos ver entonces la ubicación del período protodinástico dentro del gran marco de lo que llamamos el Bronce Antiguo. Tenemos que decir que el período protodinástico se caracteriza en su primera parte por esa crisis de la urbanización de la que ya hablábamos la clase pasada. Pero en la Baja Mesopotamia, gracias al potencial productivo que tiene la agricultura de regadío en esa región, tenemos que decir que la urbanización no pasa por una crisis demasiado aguda. La primera parte del protodinástico, que lo ubicamos aproximadamente entre los años 2900 y 2750 a.C., es esa fase de retroceso en la que se reducen posiciones internas y se interrumpe casi por completo las ramificaciones coloniales y comerciales. Pero en las fases siguientes del protodinástico, el protodinástico 2 y 3, se caracteriza por un claro policentrismo, en el que la Baja Mesopotamia se transforma en un paisaje de ciudades-estado de dimensiones y rasgos comparables. En el mapa que ustedes ven a la derecha de la pantalla están ubicados los sitios de las ciudades más importantes de este periodo. A la tradicional Uruk, que nosotros vimos fue el primer centro en adquirir estas características urbanas plenamente definidas, y a Eridu, que era un centro importante ya en el periodo Ubaid, se suma ahora todo un conjunto de ciudades con características semejantes. Cada una de estas ciudades está asociada de manera preponderante a una divinidad central dentro de lo que va a ser el panteón mesopotámico. En el caso de Eridu, nosotros habíamos visto que esa identificación era, por ejemplo, con el dios Enki, o en el caso de Uruk va a ser con el dios An, y otras ciudades van a tener su propia deidad tutelar, como en el caso de Nippur, que va a ser Enlil. Las fuentes de las que disponemos para estudiar este periodo son más abundantes que las que contábamos en las fases anteriores de la historia de Mesopotamia, porque la escritura se generaliza, se difunde su uso, se sistematiza la forma de escritura de la lengua sumeria, y entonces ya podemos descifrar mejor los textos en este periodo. De todos modos, comparado con periodos posteriores, hay que decir que las fuentes siguen todavía siendo relativamente escasas y complejas. Al principio encontramos sobre todo textos administrativos semejantes a los de los periodos anteriores, aunque algo más complejos y detallados, pero con el paso del tiempo, en este periodo protodinástico, vamos a encontrar importantes textos de contenido sociopolítico y jurídico, que vamos a ver en esta clase algunos ejemplos, pero a modo de adelanto, ustedes pueden ver a la derecha ese cono con un largo texto que se corresponde a un edicto de un soberano de una ciudad sumeria, Urukagina, que vamos a hablar brevemente de este texto más adelante en la clase. Decíamos entonces que los textos de este periodo están redactados en sumerio, que es la lengua que primero entonces se plasma, la primera lengua escrita de la historia. Pero el análisis de los nombres propios que aparecen en estos textos en sumerio demuestra que los semitas, los hablantes de este otro lenguaje, estaban presentes desde un principio en la Baja Mesopotamia, por lo que parece seguro que la cultura es mixta. Y con el paso del tiempo, los hablantes de lengua semítica se van a imponer por sobre la lengua sumeria, que va a desaparecer como lengua hablada, pero se va a conservar por largo tiempo como lengua escrita. La estructura política administrativa de la ciudad, de la comunidad, en el periodo protodinástico se complejiza y ahora puede distinguirse claramente entre dos grandes instituciones administrativas. Por un lado el templo y por el otro lado, la novedad ahora, el palacio. El templo conserva las funciones ideológicas que ya tenía en el periodo anterior y sigue desempeñando muy diversas tareas económicas y administrativas, pero es ahora el palacio, la institución de la figura del rey,
la que asume las funciones operativas de ese Estado y tiene sobre todo un papel militar central. En la visión mesopotámica, las unidades familiares, los templos y los palacios se incluyen en la categoría general de la casa, que en sumerio se dice y en acadio bitum. Se incluyen en este concepto en el sentido de unidad económica y administrativa, porque en la concepción temprano mesopotámica de la sociedad, la casa es la célula fundamental de la que está compuesta la misma. Ese símbolo es el que representa el concepto casa en sumerio. El palacio es simplemente una casa grande y se representa entonces con el símbolo de la casa al cual se le añade el símbolo gal, es decir, una casa grande. Acá vemos una característica importante de la lengua sumeria que es clave para entender la naturaleza de sus textos y también creo yo refleja la mentalidad y la cultura de este pueblo, que es el hecho de que se trata de una lengua aglutinante, es decir, una lengua en la cual se forman nuevos conceptos a partir de la adición de partículas más simples o más elementales, como en este caso la partícula casa, y la partícula gal, grande, se unen para formar un concepto nuevo, que es el concepto de palacio. Lo mismo pasa con el templo. Por ejemplo, el famoso templo de Uruk que nosotros veíamos en clases anteriores es Aná, la casa del cielo, con tres símbolos. El símbolo que significa casa, el símbolo que significa cielo y un símbolo que da el significado genitivo, es decir, lo que en español nosotros expresamos con la preposición de. En el periodo protodinástico culmina entonces esta transición de una clase dirigente anónima, compuesta de sacerdotes que está asociada al culto a una divinidad particular, hacia ahora una élite principesca individualizada que hace hincapié en rasgos mucho más humanos como la fuerza o la justicia. Probablemente el testimonio más elocuente que encontramos en este periodo de esa transición son los cementerios reales de la ciudad de Ur, que se excavaron en detalle a principios del siglo XX y permitieron el hallazgo de un conjunto de tumbas, un complejo funerario de tumbas reales muy significativas, dotadas además todas de ajuares muy ricos. Nosotros en la pantalla podemos ver ahora algunos de los elementos recuperados de la tumba de uno de los reyes de Ur, que se llamaba Mescalamdug. Ahí vemos una espada y una daga de oro y bronce, un yelmo de oro con un trabajo muy fino de orfebrería y un cetro real de oro decorado con piedras de lapislázuli. Son obviamente objetos de una artesanía muy elaborada y de un valor enorme que ilustran la posición que este líder ha alcanzado dentro de la comunidad y cómo dentro de la misma élite dirigente esta figura individual se ha distanciado y se ha colocado en una posición claramente dominante o preponderante. Además, es muy importante que en este periodo, a diferencia del periodo anterior, encontramos abundantemente las inscripciones de los nombres de los reyes. En el caso de este rey de Ur que veíamos antes, él utiliza el término o título lugal, hombre grande. Ahí tienen ustedes en escritura cuneiforme el nombre del rey junto con su título, Mescalamdug Lugal, que podemos traducir su nombre etimológicamente, tiene estos tres componentes: héroe, tierra buena. Es decir, el nombre de Mescalamdug significa el héroe de la buena tierra. Ese sería el nombre de este rey. Pero esto es solo un ejemplo de la escritura sumeria. Lo que a nosotros nos importa es que ahora los títulos de los reyes, los nombres y sus títulos aparecen frecuentemente inscriptos en diversidad de objetos y son un claro testimonio de la preponderancia política que ha alcanzado esta figura dentro de la comunidad urbana. Tenemos que decir que el modelo tradicional del Estado-templo teocrático con el que en la primera mitad del siglo XX se explicó el surgimiento del Estado y su consolidación en los periodos tempranos de la historia de Mesopotamia, hoy está completamente desacreditado. En primer lugar, porque
La investigación a lo largo del siglo XX ha demostrado que, contrariamente a lo que se creía en un principio, la estructura de la propiedad de la tierra es diversificada. Existe la propiedad real, existe la propiedad privada y también la propiedad del templo. Y no solo la propiedad del templo como se creía en un primer momento. Lo que pasa es que a principios del siglo XX, algunos autores basaron estas conclusiones sobre la base del estudio de archivos de tablillas de los templos. Vivamente, esos archivos de tablillas de los templos nos hablaban preponderantemente del papel de esa institución. Pero cuando la investigación pudo incluir textos elaborados por otras instituciones, esa imagen temprana cambió y se vio que el templo es una institución muy importante, pero no es la única ni la preponderante dentro de estos estados tempranos. Por otra parte, tenemos que decir que no existen dos esferas separadas y enfrentadas, una profana y otra religiosa. Pensar eso sería proyectar hacia la antigua Mesopotamia una visión anacrónica más correspondiente con la de nuestro propio tiempo y no de la que tenían estas sociedades arcaicas. Porque de hecho es imposible identificar en la concepción de la temprana Mesopotamia un concepto de religión, en el sentido de una esfera separada del pensamiento o de la cultura. La religión mesopotámica es simplemente la cosmovisión general que este pueblo tiene, con la cual se explica la realidad universal, la realidad familiar o la realidad política de la comunidad. Entonces, es un marco ideológico general muy amplio que no puede ser escindido o separado de las otras actividades o formas de ver el mundo que existen en esta época. El templo es entonces una unidad administrativa hacia el interior de un estado más amplio, cuyo auténtico núcleo está formado por el palacio y la familia real. Hacia el interior del templo existe una jerarquía administrativo-laboral que abarca por lo menos tres grandes niveles. Tenemos en un primer nivel a los dirigentes, los grandes sacerdotes, que son los que administran y controlan esta institución del templo. Por debajo de ellos hay un nivel administrativo medio, que son los jefes de los equipos dedicados a las diversas tareas que responden ante ese núcleo dirigente más reducido. Y por último están los trabajadores dependientes del templo, que son muy numerosos y están abocados a tareas diversas. El templo se desempeña en áreas de actividad diversas, tanto de la administración, la recaudación y almacenamiento de recursos, la prestación de servicios religiosos y también servicios de otro tipo, y por último también juega un papel muy importante en la producción primaria, tanto agrícola como artesanal. El rey y su familia, por su parte, juegan un papel central en el Estado, porque son los principales terratenientes, monopolizan las funciones más importantes del Estado, que son más amplias y generales que las del templo. El rey es el jefe de la administración y el garante del funcionamiento del aparato redistributivo, que puede abarcar el funcionamiento de varios templos hacia su interior. El dios es el dueño último de la ciudad y de sus tierras, pero el rey es el vicario terrenal, el representante de Dios en la tierra, y esa es la legitimación de su poder. El rey además tiene una función muy importante, que es la de ser el comandante del ejército en la guerra. Pero la victoria, en el fondo, no es algo que consigue el rey, sino que es el resultado de la voluntad de los dioses, o por lo menos de cuál es la voluntad que se impone de los dioses de las diferentes ciudades que están en pugna. Las relaciones entre las ciudades giran en torno a las relaciones entre las distintas familias reales que las controlan a cada una de ellas, y la diplomacia se lleva a cabo sobre todo bajo la forma del intercambio de regalos entre estos distintos príncipes o reyes de cada ciudad. En Uruk al rey, a este líder político de la ciudad, se lo designa como En, un término que puede traducirse como señor o sacerdote y que pone de manifiesto el origen religioso de este concepto en el caso de esta ciudad, que fue, como nosotros vimos en clases anteriores, la primera en desarrollar un sistema que podemos identificar como estatal. En otras ciudades, este líder político tiene características semejantes, pero se lo designa con diferentes términos. En Lagash, por ejemplo, se lo designa como Ensi, que puede ser Ensi o escribirse también como Patesi.
como lo tenemos ahí en estos símbolos, que podría traducirse literalmente como el señor de los campos de cultivo. Este término mantiene esa conexión religiosa que se ve en la partícula en, pero hace referencia al carácter económico del rey, en este carácter de jefe de la administración, que es el garante de que se va a llevar a cabo la redistribución de los recursos comunitarios. Y finalmente, en Ur y Kish, al rey se lo designa como Lugal. Ahí tenemos el símbolo que literalmente es un hombre grande, es decir, un gran hombre, un título que tiene un rasgo más laico, separado de la esfera religiosa y que hace más referencia al liderazgo político y militar del rey como jefe, como líder en estas tareas. Y tenemos que decir que este es el concepto que finalmente se termina imponiendo como más asociado a la idea de lo que podríamos traducir como rey, mientras que después con el paso del tiempo el término ensi va a adquirir un significado más limitado, parecido a lo que podríamos tratar como gobernador, es decir, una figura que controla una ciudad en el ámbito de dominio general de un rey. El papel del rey en la guerra lo vemos claramente ilustrado en numerosas fuentes, ya del protodinástico 2 y 3. Un ejemplo muy famoso es el de la llamada Estela de los Buitres, un documento que relata la victoria de Eannatum de Lagash sobre la ciudad de Umma aproximadamente alrededor del año 2450 a.C. Umma y Lagash son dos ciudades vecinas que tienen una guerra interminable entre sí por el control de las tierras de pasto ubicadas entre las dos ciudades. Aquí podemos ver los fragmentos que se han recuperado de esta estela y cómo a partir de ellos puede formarse una idea del contenido general del monumento. Lo que vemos es una representación de diversas escenas del combate, de manera semejante a lo que veíamos en la clase pasada en el vaso de Uruk. Es probable que tengamos aquí un relato narrativo representado de manera iconográfica de los acontecimientos de esta guerra que termina con el triunfo de Anatum. La estela se la conoce con el nombre de la Estela de los Buitres por una pequeña escena que está ubicada allí en el extremo superior de una de sus caras, que podemos verla ampliada, y en este caso son unos buitres que vuelan portando en sus picos con las cabezas de los enemigos que han sido ejecutados y decapitados después de haber sido derrotados. Y podemos ver otro fragmento de la escena en el cual vemos al rey y a Natum avanzando al frente del ejército, y el ejército, poderosamente armado con lanzas, escudos y cascos, avanza marchando, pisoteando a los enemigos ubicados debajo. Aquí podemos ver una reconstrucción que trata de completar algunos aspectos de lo que no está en los fragmentos, pero que a partir de lo que vemos en ellos puede deducirse cuál habría sido su contenido general. Otro ejemplo de la importancia guerrera del rey en este periodo lo encontramos en el famoso estandarte de Ur, que es otro de los objetos recuperados en las tumbas reales de los cementerios de esta ciudad. En este caso, se trata de una pequeña caja de madera que ha sido muy laboriosamente decorada con mosaicos hechos con piedras preciosas. No se sabe exactamente cuál era la función de este objeto, pero algunos autores especularon que se trataba de un estandarte, y eso es lo que ha quedado estandarizado como el nombre por el cual hoy conocemos a este objeto. En una de sus caras, este estandarte nos muestra una escena de combate parecida a la que veíamos en la Estela de los Buitres. Tenemos a los ejércitos de la ciudad marchando, la infantería que marcha a pie, y también una innovación muy importante de este periodo son los carros de guerra. En este caso son pesados carros con ruedas macizas de madera tirados por asnos que llevan a los guerreros encima, y aquí los vemos representados pasando por encima de los enemigos de manera semejante a lo que veíamos en el caso de la Estela de los Buitres. Como vemos, es una forma común en el arte sumerio de representar la victoria, este ejército que pisotea, digamos así, a sus rivales vencidos.
El estandarte de Ur tiene una segunda cara en la que vemos una escena de tiempos pacíficos, en la cual arriba vemos un banquete, en el cual el rey está sentado a la izquierda. Lo identificamos porque tiene un tamaño más grande que el resto de los personajes allí representados. Todos están sentados y tienen en sus manos copas y hay coperos que los atienden, y a la derecha hay un músico tocando la cítara. Y en los niveles inferiores vemos a sirvientes que traen dones y alimentos probablemente relacionados con esta escena de banquete. Es decir, aquí tenemos las dos funciones del rey, la función ligada más a sus tareas civiles y la función ligada a sus tareas bélicas, representadas las dos en este estandarte. Las funciones civiles aparecen también dedicadas en muchos otros documentos. Por ejemplo, tenemos esta estela de Urnanche de Lagash que nos muestra al rey como constructor cargando él mismo sobre su cabeza la cesta con los materiales. Obviamente que esto no era una tarea que el rey realmente desempeñara él mismo, pero en la convención artística el rey aparece representado como el constructor porque se le adjudica la responsabilidad última de ser el creador de todas las grandes construcciones que se llevan a cabo en la ciudad. El desarrollo político y económico intenso que se da durante este periodo protodinástico conduce a una complejización y diversificación de la estructura social. Por un lado, amplias capas de la población siguen siendo libres en sus aldeas y se relacionan con el Estado simplemente mediante el pago de tributos, tributos que se pagan en especie como parte de la cosecha o tributos que se pagan con trabajo. Pero cada vez más aumenta la parte de la población que depende directamente del templo trabajando sus tierras y que está sujeta a una dependencia mucho más estricta y que no solo tiene que entregar tributos, sino que también su vida es organizada en torno a las necesidades del templo. Por el otro lado, se destaca finalmente una clase de administradores, escribas, comerciantes y artesanos especializados que cumplen funciones centrales para el templo y el palacio. Y esta clase se va transformando gradualmente en una élite que accede cada vez más a recursos diferenciados, acumula bienes y riquezas y se diferencia del resto de la sociedad. La contracara del triunfo del rey es el ascenso de esta élite dirigente que es de la cual se vale el rey para hacer funcionar ese aparato administrativo estatal. A lo largo del protodinástico parece registrarse entonces una tendencia general hacia un incremento de la polarización social. Hay un empobrecimiento y endeudamiento de los campesinos, muchos de los cuales gradualmente van perdiendo su libertad. Ello se percibe, por ejemplo, en un documento muy importante, como son las disposiciones de alivio del rey Urukagina de Lagash, que las datamos hacia finales del periodo protodinástico, en las cuales el rey declara en estos edictos venir a eliminar toda una serie de abusos y corrupciones que funcionarios y sacerdotes han llevado a cabo en el periodo anterior. El texto constituye así un claro testimonio de la problemática que aquejaba a muchas de las ciudades en este periodo. Esa élite dirigente aprovechaba las oportunidades que le brindaba su servicio para acumular riquezas y bienes que luego se transmitían a sus descendientes. Tenemos que decir que en muchos sentidos van a tener éxito en esta tarea y que esa polarización social va a desembocar en una clara estructura diferenciada en la cual esa élite se perpetúa a través del tiempo. La base económica de la ciudad en el periodo protodinástico sigue siendo, por supuesto, la agricultura de regadío. Ahí podemos ver un esquema de cómo funciona un típico sistema de regadío mesopotámico en este periodo protodinástico. Las parcelas son del tipo campo largo, es decir, son franjas delgadas de tierra, pequeños rectángulos alargados, que en una de sus caras más cortas tocan contra el canal. El objetivo de esto es garantizar el acceso de agua a la mayor cantidad de lotes. La mayor parte de la superficie cultivada se destina a los cereales, principalmente la cebada, que es el cultivo fundamental de la Baja Mesopotamia en todo este periodo. La cebada se utiliza tanto directamente para alimento como para la elaboración de cerveza, que es una bebida muy importante dentro de la cultura mesopotámica de este periodo. En menor medida se cultivan también trigo y escanda para la elaboración de pan.
También se cultivan palmas datileras por los frutos que dan y en las márgenes pegadas a los canales se ubican pequeños huertos de hortalizas para aprovechar al máximo la humedad que se alcanza en esas franjas de tierra. Se alcanzan en Mesopotamia en este periodo rendimientos muy altos agrícolas que no fueron superados nunca en todo el mundo antiguo, de 1,30. Es decir, por cada semilla que se siembra, se cosechan aproximadamente 30. Un rendimiento que antes de la agricultura moderna no fue alcanzado en ninguna otra parte y que era posible gracias a la disponibilidad permanente de riego que brindaban los ríos Éufrates y Tigris en la Mesopotamia. El rendimiento agrícola es tan alto que permite una fácil acumulación de excedentes y de hecho se calcula que el Estado acumula 2/3 de la cosecha y solamente 1/3 es el que queda a los campesinos, que a pesar de ello con ese tercio deberían poder, por supuesto, vivir cómodamente. Pero entonces la acumulación de este excedente tan considerable es lo que permite en la ciudad mantener la estructura administrativa y financiar a los especialistas que no se dedican a la producción de sus alimentos. Gran parte de la mano de obra urbana, especialmente mano de obra femenina, se dedica a tareas poco especializadas como la molienda del grano y el hilado, y tienen acceso a recursos escasos. Aquí se ve claramente una diferenciación de género que tiene consecuencias sociales marcadas en la antigua Mesopotamia. Ahí vemos un relieve de periodo posterior al que estamos estudiando que nos muestra una escena de hilado de la antigua Mesopotamia, y a la derecha vemos una foto de Palestina aproximadamente de 1900 que nos muestra a las mujeres todavía moliendo con primitivas piedras el grano de una forma bastante semejante a la que como tenemos que imaginarnos que esto se llevaba a cabo en las ciudades de la antigua Mesopotamia. Como se carecía de molinos más grandes y sofisticados, la molienda era entonces un trabajo muy laborioso y penoso que implicaba muchas horas y que, como sabemos por las fuentes, era normalmente llevado a cabo por mujeres. El desarrollo de la urbanización en la Baja Mesopotamia en este periodo final del protodinástico es muy intenso y tenemos evidencia de que también en la periferia de la Mesopotamia, tras la pausa que siguió al fin del periodo Uruk, la urbanización se recupera. Incluso surgen en esta región periférica de la Mesopotamia, en este periodo, importantes centros que no tienen nada que envidiar a los de la Baja Mesopotamia. Puede mencionarse a manera de ejemplo ciudades como Ebla, Asur o Mari, ciudades muy importantes que van a tener un nivel de población comparable al de las que encontramos en la Baja Mesopotamia y que tienen sistemas administrativos semejantes. El caso de Ebla es particularmente llamativo. Ahí pueden ustedes ver una foto aérea actual del sitio arqueológico de Ebla en Siria, y es muy importante Ebla porque en la ciudad se recuperó un archivo muy completo de tablillas administrativas que contiene más de 20.000 tablillas y que nos ha permitido formarnos una idea bastante acabada de las características del gobierno y la administración de esta ciudad. En la Baja Mesopotamia las relaciones entre los estados eran complejas. Ya hemos hablado de los conflictos intensos que enfrentan las ciudades en este periodo. Parece que la hegemonía fue pasando entre distintas ciudades a lo largo de todo el protodinástico, y la forma en que el gobernante de la ciudad que tenía la hegemonía se distinguía del resto era usando el título Rey de Kish, que era como una especie de símbolo de esa aspiración a una hegemonía regional. Si bien existían fuertes lazos culturales, religiosos, políticos y comerciales que daban una unidad a todo este mundo mesopotámico, las rivalidades podían dar lugar a conflictos militares muy intensos y en escala considerable. Hacia finales del periodo protodinástico, esta guerra endémica va generando resultados acumulativos y lleva al surgimiento de los primeros estados territoriales, es decir, a la aparición de los primeros conjuntos de ciudades en una misma unidad estatal. Tenemos así a Lagash, que controlaba las ciudades vecinas de Girshu y Nina, también a Uma, que controlaba Zabala,
y a Ur y Uruk, que es el resultado de la fusión de ambas ciudades. Se prepara entonces hacia el camino para lo que va a ser la conquista y la unificación política de todo este territorio, que sin embargo no va a ser el resultado del esfuerzo de ninguna de las ciudades de la misma Baja Mesopotamia, sino que va a provenir de una incursión desde afuera con la conquista de Sargón de Akkad, quien va a formar el primer gran imperio de la historia, del cual vamos a hablar detenidamente en la próxima clase.